Bueno, tiene la palabra ahora. Bueno, yo quería leer un resumido precisamente del análisis de la totalidad de la causa, que ha sido voluminosa y nunca la hemos podido tener totalmente a nuestra disposición. Entonces yo quería decir esto: quiero agradecer al presidente del Tribunal Oral la posibilidad de acceder a la casi totalidad del expediente de esta causa, porque más allá de la participación de mis abogados, el hecho de poder leer lo que se encuentra en el mismo me genera sorpresa e indignación por la cantidad de expresiones distorsionadas, falaces y fabricadas. Por eso vengo a presentar mi descargo, para esclarecer situaciones y acusaciones que merecen ser aclaradas libremente y en su real dimensión, reservándome el derecho de ampliar esta declaración en una posterior oportunidad fundada en el hecho de no terminar a la fecha la lectura de la causa y de sus actuaciones complementarias. La verdad de las cosas es que soy una víctima de una campaña atroz por parte de los distintos poderes reales de nuestro país. Esta campaña incluyó el encarcelamiento de políticos y empresarios, demonizados por los medios, para quedarse con todo, sin pruebas, sin motivos serios. Como necesitaban más y más presión, inventaron causa sobre causa. Todos los días una nueva. Todos los días en la etapa de los medios gráficos, de los programas de televisión adicta y de las redes sociales. Todos los poderes colaboraron. Muchos de sus integrantes seguramente amedrentados por las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo en la supuesta lucha contra la corrupción, a cualquier precio, con total desprecio del Estado de Derecho, de la verdad y de la justicia. Ahora bien, no soy tan engreído como para creer que toda esa campaña es por mí. En realidad, fui uno de los elegidos para poder atacar el modelo de país inclusivo, justo y soberano que soñó Néstor Kirchner. Por mi cercanía ideológica, por mi amistad, por haber entendido a la perfección su ideario y por encarnar la pelea contra la cartelización de la obra pública. También por encarnar la movilidad social ascendente que nunca perdonaron dichos grupos de poder que no toleran que un don nadie les compita en obras que ellos consideraban de su exclusiva incumbencia. Así es que se gesta un plan perfecto, urdido, para erigirme en la imagen y síntesis de la llamada corrupción K. Fui utilizado como la ejemplificación del castigo y mi situación se utilizó como una amenaza implícita para otros. Me hicieron tan tristemente famoso que con solo decir Lázaro ya se sabe de quién se habla y se usa mi nombre hasta para adjetivar en ese sentido a otros. Convirtieron mi nombre en un sinónimo coloquial de la palabra testaferro, sin una sola condena a mi nombre que probara que alguna vez lo haya sido. Fui detenido injustamente, hace ya casi 4 años, amedrentado casi a diario. Toda la familia Báez fue objeto de esta persecución, con el solo y puro efecto de deshonrar no solo a mi familia, sino que de un modo elíptico a la familia del expresidente Néstor Kirchner. Destruyeron a mi familia, encarcelaron a uno de mis hijos, trabaron por todos los medios las actividades de todas mis empresas, inmovilizaron mis activos, persiguieron a todos mis socios y familiares, y fui acosado por el servicio de inteligencia a la orden del actual gobierno, quienes realizaron múltiples amenazas y de todo tipo de aprietes para que involucre al peronismo y a la expresidenta. Fui apresado al estilo cinematográfico. Inmediatamente mis empresas fueron allanadas, retirando documentación, equipos informáticos y todo tipo que nos impida cualquier tipo de defensa, lo que derivó en su paralización y abandono total, bajo la vigilancia de Gendarmería Nacional principalmente, permitiendo el saqueo de equipos y obradores, quita de obras en ejecución y por ejecutar, y todo lo que ustedes imaginen. Aquí queda claro que por todos los medios me pusieron en una encerrona
para que culpe a la señora Cristina Fernández y a su gobierno. Sin embargo, no lograron doblegarme ni pudieron lograr que diga lo que ellos querían, como sí ocurrió con otros. El ataque a mi persona y a los que me rodean es el ataque al modelo de país que imaginó Néstor. Y es lo que me hizo mantenerme cada vez más fuerte, defendiendo desde este lugar la unidad del peronismo con lealtad y convicción. Elegí el camino del silencio porque sentía que en el marco de una campaña que buscaba destruir al peronismo, cualquier cosa que intentara decir podía transformarse en un arma para no solo perjudicarme a mí, sino al peronismo entero. Y eso me hizo sentir una responsabilidad enorme, peligro que hoy día aún subsiste, y me lleva a ser medido y cuidadoso en mis palabras. Aporté con mi digna postura mi granito de arena para que podamos retomar el ideario de una nación justa, inclusiva y soberana. Dicho esto, y en el marco de las insólitas acusaciones de las que fui objeto, pasaré a realizar una breve síntesis de mi actividad empresaria y exponer quién es Lázaro Báez y Austral Construcciones. Soy un empresario emprendedor y dediqué parte de mi vida a trabajar y desarrollar una de las más importantes empresas del país, llamada Austral Construcciones, dedicada a realizar obras viales en la Patagonia Argentina, con foco en la provincia de Santa Cruz. Si bien fue ese rubro donde me desempeñé en mayor medida, mi actividad empresarial también se fue ampliando a otras actividades económicas. Me permito en este sentido aclarar que las otras empresas creadas dentro del grupo fueron debido a la necesidad de ser más eficiente, al revés de lo que se pretende instalar en esta causa. Es decir, se crearon para complementar la actividad de Austral Construcciones, para lograr la provisión de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las obras de Austral Construcciones. Por ejemplo, la provisión de combustibles, los servicios de catering, los insumos, el abastecimiento de áridos, etc. Austral Construcciones fue un factor determinante en la generación y mantenimiento de una fuente laboral de más de 3.000 personas en forma directa, que para nuestra zona representó un factor económico multiplicador de importante magnitud. Austral Construcciones compitió y ganó varias licitaciones para la construcción de todo tipo de obras, tanto a nivel provincial como nacional, siendo uno de sus rasgos más competitivos el habernos instalado precisamente en una de las zonas más inhóspitas y de mayor riesgo climático del país, donde fue pionera a nivel de oferta en obras viales de esa magnitud. Austral compitió en el marco de un plan de desarrollo de obra vial nacional y provincial y ganó muchas de las licitaciones por factores objetivos que la hacían más competitiva y que se refieren a localización, personal afectado, inversiones y maquinarias y una capacidad instalada para producir los resultados pretendidos. Por otro lado, considero necesario afirmar, en el marco de mi desarrollo empresarial, no tuve ninguna duda en incorporar de a poco para su formación e integración a quien toda persona de bien más quiere, que son sus hijos, siempre pensando que son los herederos naturales de estos emprendimientos. Jamás pensaría en incorporarlos con el objetivo de comprometer sus vidas, como ocurrió, como producto de la persecución bochornosa y grotesca que se desprendió de esta causa y de otras a las que también se las hizo parte. Habiendo establecido el marco en el que se desenvolvía Austral y cuáles eran sus objetivos comerciales, quiero permitirme despejar de una buena vez un aspecto que se ha desvirtuado hasta el cansancio desde el inicio de esta causa y aún antes de eso. Yo fui, soy y seré amigo de Néstor Kirchner. Nuestro vínculo empieza con mucha anterioridad a que se convirtiera en un político trascendente. Sin embargo, y debería resultar obvio, esto no quiere decir bajo ningún concepto que yo fuera
su testaferro, ni de él ni de su familia. Esto último fue repetido y afirmado con impunidad en muchísimas ocasiones, por lo que me permito en esta oportunidad para negarlo enfática y categóricamente. Esta es brevemente explicada la verdad acerca de la trayectoria empresarial de Austral Construcciones y la participación en ella de mis hijos. Dicho todo lo anterior, considero necesario repasar el origen político que dio lugar a la denuncia y al aparato mediático que se puso en marcha para sostenerlo. El 14 de julio del 2013, a través del programa periodístico Periodismo para Todo, emitido por Canal 13, Jorge Lanata presenta a Federico Eláscar y a Leonardo Fariña, quienes en transcurso del programa narran distintos hechos y circunstancias referidos a mí, a mis empresas y a mis hijos, vinculados a la supuesta comisión de delitos. En cuestión de horas, esas mismas personas se desdicen de lo expresado en ese programa. Y por otro lado, los diputados Ocaña y Carrió presentan una denuncia penal en mi contra en la Fiscalía Federal número 4 a cargo del doctor Carlos Stornelli, foja 366, 367, expediente 3154-2013. En este contexto, y al otro día de la emisión del programa en cuestión, José María Campagnoli, fiscal titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Saavedra y Núñez, sin competencia material, promueve una denuncia de oficio sobre la base del programa periodístico que se trata, foja 201 al 203, expediente 17133-2013, donde sorprendentemente se me define como mafioso y se me atribuye un serio delito, sin mediar ninguna prueba o la realización de una investigación de los delitos atribuidos a mí y a mi hijo. Fue dicho fiscal quien también, que se desempeñó en forma interina en la Fiscalía Nacional en lo criminal de instrucción número 10, quien deliberadamente y con intereses personales propios desarrolló esta investigación paralela. El autor de tropelías impropia de un magistrado que se aprovechó de esta circunstancia, situación esta que requiere relevancia a partir de lo que expondré a continuación. El interés del fiscal Campagnoli de quedarse con esta investigación no era solo una cuestión judicial, en lo que pudiera tener un interés para investigar un delito, sino que es parte de una confabulación en la que, entre otros, participaron su hermana, Marcela Campagnoli, y la diputada Elisa Carrió, quien eran socias, siendo que precisamente su hermana tenía interés en beneficiar al partido que pertenecía, tal cual se lo expresa y con claridad en el escrito de la foja 147 de la causa 5456 del 2013, tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional número 10, Secretaría número 9, escrito que también responde a la causa 26.131 y 2013, admisibilidad de la queja por gravedad institucional. Me convertí entonces en el principal eje de ataque mediático y judicial con la sola finalidad de demonizarme a mí y por carácter transitivo a la entonces presidenta de la Nación, y erosionar el capital político del peronismo para las elecciones legislativas del 2013 y las presidenciales del año 2015. Queda claro que las operaciones políticas, mediáticas y de inteligencia contaminan esta causa y determinan su nulidad. Como vimos, la causa se origina en dicho programa televisivo, utilizando a dos personajes con el fin de perjudicar al gobierno de entonces, y se ratifica ese fin con las declaraciones realizadas por Luis Barrionuevo en el programa televisivo Animales Sueltos, que resultan sumamente reveladoras acerca del macabro plan que las originó. El mismo Barrionuevo admite haber inducido a Federico Eláscar a realizar las declaraciones que hizo, bajo la falsa amenaza de que yo le había comunicado personalmente que quería matarlo, para que declare falsedades frente a la Cámara con el único objetivo de salvar su vida. Todo esto contado con una viveza y demostrando una impunidad llamativa en medio de las risas generalizadas, sin tomar en cuenta que estaba confesando varios delitos. Es increíble que al día de hoy
todavía no fuera llamado a declarar. El señor Eláscar, con detalle, contó en esta sala de audiencia y ratificó no solamente este hecho, sino que amplió con una precisión absoluta quiénes eran las personas que lo asesoraban para mentir en cámara. Así también surge de los chats de WhatsApp aportado por Eláscar, donde surge claramente la manipulación hacia él por el señor Wiñaski. También se montó una cámara oculta, que en el derrotero judicial surgió que no era oculta. Además, en días posteriores al programa de la Nata, se desdijeron de todos esas afirmaciones. Jamás enviaron a la justicia los crudos de los programas, y la justicia tampoco se preocupó por tenerlos. Quedó evidenciado que fue una maniobra mediática para ensuciarnos y demonizarnos. Como consecuencia de este programa y toda la embestida mediática, se montó un show que derivó a través de la denuncia de los legisladores de la oposición en esta causa y otras conexas. Esto quedó evidenciado por los propios dichos de un imputado que manifestó que la información era suministrada al señor Lanata y a la señorita Geuna por un agente de inteligencia. Es relevante también referirme a un claro caso de doble juzgamiento respecto al doble objeto de esta causa. Como ya mencioné, al referirme al inicio de las acusaciones que motivan la presente causa, Ocaña y Garrido denunciaron una supuesta red de lavado de dinero de la cual yo formaría parte, involucrando a la expresidenta y al expresidente Kirchner, y también a una serie de funcionarios públicos que nada tenían que ver con Austral Construcciones. Lo que omitían los legisladores, cuál era el delito precedente de este supuesto lavado de activos, es decir, cuál sería el delito cuyo producto se estaría lavando. En este mismo sentido, otra legisladora del grupo de Carrió, Mariana Zubik, creyó haber encontrado el Santo Grial en una denuncia realizada en el juzgado número 3 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, diciendo que la adjudicación de obras públicas de Santa Cruz, adjudicada por la Administración General de Vialidad Provincial, era el delito precedente. En el marco de esta denuncia me investigaron, junto a mis hijos, por las 52 obras adjudicadas por la Administración General de Vialidad Provincial y la Dirección Nacional de Vialidad, y además por todas las obras que se me adjudicaron previo proceso licitatorio en la provincia de Santa Cruz, resultando sobreseídos mis hijos Martín, Leandro y quien declara. Es decir, cuando hablan del delito precedente por la adjudicación de obras públicas que ellos denuncian como irregular y direccionado, es necesario recordar que existe un sobreseimiento firme por todas las obras públicas realizadas, y a pesar de ello todavía se tramita un juicio oral que contiene el mismo objeto procesal y que dio inicio a la causa 5048 del 2016. Total que para el año 2016, y con una investigación de 3 años, donde no existía el delito precedente, las obras públicas que realizaron mis empresas habían sido completamente investigadas y todos los imputados sobreseídos, pero parece que la justicia de la provincia de Santa Cruz no existe. Otra irregularidad que no podemos pasar por alto es la actuación, involucramiento y utilización de la AFI en la causa. El Estado, a través de los organismos de control, UIF, AFIP, OA e IGJ, comenzaron a articular a través de la AFI blancos de inteligencia para derribar la imagen del peronismo y de la doctora Cristina Fernández. Y estas prácticas tuvieron recepción en una parte de la justicia federal, apoyados por el Consejo de la Magistratura. Esto no es algo que diga caprichosamente, sino que voy a relatar con detalles lo que me vinieron a ver y me ofrecieron convertirme en arrepentido en esta causa, con la única finalidad de perjudicar e incriminar a la expresidenta. La frustrada operación para arrepentirme comienza a los pocos días de mi detención, en abril del 2016, cuando me llevaron a un supuesto control oftalmológico que no tenía previsto.
en el Hospital Penitenciario Central. Y cuando estaba esperando al médico, se me acerca una mujer muy bien vestida de cabellos castaños y de unos 60 años de edad aproximadamente, acompañada por otras 2 personas de traje. Ella se identifica como la doctora Balbín. Esta abogada se presenta como enviada del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y que dice trabajar para la Agencia Federal de Inteligencia junto a la señora Silvia Magdalani. Ante mi estupor, me siguió relatando que estaba allí para resolver mi problema y el de mi familia. Me dijo que si yo colaboraba, mis hijos no tendrían problema y que se me devolverían gran parte de mis empresas y bienes. Que además recobraría en forma inmediata mi libertad. A cambio de esto, yo solamente tenía que convertirme en un arrepentido y decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner, de que todo le pertenecía a la expresidenta y que con ello me excarcelarían rápidamente. También me advirtió que de negarme a colaborar, el tema no sería solo contra mí, sino que mi familia sería la que sufriría las consecuencias y terminarían todos presos. Hablaban de mis hijos. Además me advirtió que mis empresas terminarían arruinadas, lo que a las postres sucedió. Ustedes me ven en este lugar, señores jueces, porque les debe quedar claro cuál fue mi respuesta. Jamás firmaría o diría algo falaz para perjudicar a la expresidenta, menos todavía teniendo noción de que esto es una persecución política contra los intereses del peronismo. La doctora Balbín continuó con su plan estratégico. Convenció a mis hijos para que acepten que los defendieran y tomó la defensa de mis 3 hijos, Leandro, Melina y Luciana. Les hizo creer que recusando al juez de la causa iban a protegerme y ante la desesperación de ver a su padre mal y privado de su libertad, accedieron. Esa defensa fue coordinada por la AFI. Ello surgió también en el programa de televisión ADN, Periodismo Federal, conducido por Tomás Méndez, que emitió C5N, en cuya edición del día 10 de julio del 2019 se expuso que los señores Miragaya y Sidrás, 2 agentes y mano derecha de Magdalani, mandaban mensajes diciendo que la doctora Balbín y el doctor Viola, otro de los abogados impuestos a mis hijos, eran de ellos. Y a su vez me forzaban a mí a cambiar a la defensa de Rodrigo González, porque Claudia Balbín, según ella, tenía pleno control sobre él. Curiosamente, Rodrigo González manifiesta que trabaja junto con la doctora Balbín en sus declaraciones frente al juez Ramos Padilla en la causa que se sustancia en el Juzgado Federal de Dolores. Coincidencia del destino, terminó siendo abogado del arrepentido principal en estas actuaciones. Expediente 88, 2019, foja 3504. El método era claro. A través de los organismos de control y de la AFI, armaron declaraciones para que los imputados nos convirtiéramos en arrepentidos y dijéramos lo que ellos querían para las causas donde existían intereses políticos. Buscaban a través de estos testimonios suplir la prueba de la cual carecían. Una vez logrado el quiebre a través de los medios de comunicación, la transformaban en una verdad revelada. De esta manera la AFI manipuló a todo el sistema. Se buscó disciplinar a jueces, incluido el juez Casanelo, con quien tengo diferencia insalvable por su labor durante la instrucción de la causa, y que terminó siendo víctima de este esquema perverso, que se instauró bajo el comando de la mesa judicial dirigida por el propio presidente, Mauricio Macri. Se lo presionó también para que se desprenda de las investigaciones de Team World y Panama Paper. En este punto quiero hacer una aclaración a la doctora Iñiguez. Con el mayor de los respetos, usted para justificar la prórroga de mi prisión preventiva
puso de relevancia el incidente de recusación contra el doctor Casanero. Le quiero aclarar que fueron los doctores Balbín y Viola quienes iniciaron ese incidente, comandado por la AFI, es decir, Magdalani, Miragaya, Sidraz y Arribas. Me interesa contarle esto, sin dudar de sus buenas intenciones, para que vea cómo se instalan cuestiones totalmente alejadas de la realidad. Y aún a usted, a quien considero una jueza de trayectoria, la contaminan con estos bombardeos mediáticos. A esto quiero sumarle que en la causa donde se investiga al doctor Viola y al doctor Miragaya, hubieron más de 140 llamados entrecruzados, y la finalidad de ello no era beneficiarme, sino beneficiar al presidente Macri y a Rodríguez Larreta, por las causas de Panama Paper y Time Warp. También quiero poner en conocimiento de este tribunal oral que en el estudio de la doctora Balbín, cito en la calle Córdoba, mi hijo Martín fue apretado por el señor Miragaya, junto con los doctores Viola y Balbín, en nombre de Magdalani, para que nos arrepintiéramos, siendo testigo de esto mi actual defensora, la doctora Gazzaro. Esto queda plasmado en los audios que fueron filtrados por los medios de comunicación, donde el fiscal Marijuán dice que se estaba presionando a mis hijos para llegar a misa de arrepentimiento. Lamentablemente, en su momento, señores jueces, ustedes no aceptaron esa prueba fundamental para probar lo que estoy diciendo. Por eso voy a solicitar que se pase el audio que voy a incorporar como parte de mi declaración, y también presento por escrito la de grabación. Me habían adelantado por secretaría, estamos en condiciones de reproducirlo. Señor presidente. A ver, doctora Gazzaro. Son 3 los audios. El número 1. Discúlpeme, doctora Gazzaro, no entiendo nada y quizás sí, en ese caso... Espera. Vamos a tratar de solucionar el tema si es posible. Además de ubicarnos en tiempo y lugar de a qué audio se refiere, quién habla. Estamos en primero, vamos a la cuestión técnica. ¿Se puede mejorar esto? Sí, señor presidente, es el audio que nos aportó la defensa. ¿Y los 3 audios son en estas condiciones, doctora? Porque le digo, no se entiende nada. Estimo que no, que la idea es saber si se puede pasar el audio 4, porque no son del mismo. Si no lo leo, señor presidente, Espera. y acá está las páginas donde está. Dijo que iba a aportar la transcripción. A ver, probemos con el audio 4, a ver si... El audio, sí, el audio. Hay una flota de teléfono, fundamentalmente se había contratado compañía a nombre de la empresa López, que tenía como objetivo que se manejaran ellos por esos teléfonos con las... Entonces, creemos que cuando Cristina lo llamó para decirle que de la embajada le habían avisado que había un movimiento inusual de guita de Estados Unidos, pueden haber utilizado los teléfonos. Eso se está viendo. Eso por un lado. Por el otro lado, se están haciendo infructuosas maniobras fiscales para que, no maniobras, digamos, presiones como para terminar de quebrar a los países y que se manifiesten en el proyecto para sacar la fundamental. Y estoy viendo a ver qué podemos hacer respecto de la embajada de Estados Unidos.
A ver si me puede poner en contexto estos audios, quién habla, qué fecha, dónde fueron producidos, quién los presentó. Hay otro audio, señor presidente, es el audio 5, si lo puede pasar. Pero dígame, antes de escucharlo, ¿me los puede ir poniendo en contexto? Porque estoy perdido. Es lo que yo dije acá. Espera, estoy conversando con la doctora Gazar. Estos audios se filtraron en el momento de que mi asistido estaba siendo presionado para que se arrepintiera. Estos audios están en investigación y aparentemente fueron audios que el doctor Marijuán enviaba al doctor Casanelo. ¿Y en investigación dónde están? Fue una causa que tramitan en el juzgado del doctor Rodríguez. Acá en Capital, del Sí. doctor Luis Rodríguez, acá en Capital, y Sí, está sí. investigando el origen de estos Sí, sí. audios. Bueno, aparentemente hablaba el doctor Marijuán. Sí, él Bueno. también lo ha reconocido públicamente. Bueno, ahora usted quería el número 5. Sí, y por ahí si se pudo mejorar, quizás el audio 1 sería el... Yo creo que sería importante el audio 1 en virtud de lo que dice. Y si no, permítamelo leer. Bueno, hacemos un último intento y si no lo permito leer. A ver, el número 1 intentemos, que fue el primero que no se entendí. Señor presidente, habría que ecualizarlo eso, bajarle un poco los graves. Sí, doctor Albor, gracias por la colaboración. A su disposición. No, imposible. Léalo, señor Báez. Esto está en una página, dice Argentina, bueno, tiene el link, que también se lo vamos a aportar, y dice: disculpame la hora, pero sabés que largo temprano, y después por ahí no tengo señal. Lo más trascendente de ayer es que entramos a la estancia emblemática de Lázaro, 51.000 hectáreas, un lujo impresionante, tuvo una tasación parcial y provisoria en ese momento de 6 millones de dólares. Así que imagínate la importancia de haber ido a ese lugar. Por otro lado, te cuento algo que quiero que sepas de mi boca. Me reuní con los hijos de Lázaro, Leandro y Luciana. Muy bien los pibes, muy bien. Más que nada a Leandro, que es un tipo duro. Creo haberlos conmovido, hablándole de las perspectivas procesales del padre, y que es lo que ellos podrían llegar a hacer por él, por el padre. Si lo hicieran ellos por sí solo, no le alcanza al padre, porque el arrepentimiento tiene que ser del imputado. Quedamos que va a haber una reunión todos los hijos y del padre en la fiscalía. Por eso tengo que convencerlo yo a Lázaro. Pero nada, quiero que lo sepas, estamos en la puerta del área para meter un gol histórico. No es tan sencillo, pero lo estamos haciendo. Y hay que bancar a la fiscalía, no importa que sea yo el fiscal. Te digo como amigo y como profesional, en este momento tenemos que estar todos juntos, dejar las pequeñeces de lado, dejar las boludeces de lado y lograr esto. Nos va a abrir la puerta para llegar a la que dirige la batuta. Estamos ahí, no estamos lejos. Ese sería Esta es la todo. expresión del doctor Marijuán. Sería el primer audio. ¿Quiere Sí. continuar con el segundo? A ver si intentamos, si técnicamente se puede escuchar el número 2. Señor presidente, ¿Quién me habla? Doctor Pinchiroli. no me quedó claro quiénes serían los interlocutores. Quizás lo- Aparentemente habría uno que sería el doctor Marijuán, y sabemos el Y de- otro a quién iba dirigido esto. Sí, y de acuerdo a sus propios dichos se lo dirigió al doctor Casanelo. Al doctor Casán. Listo. A ver, segundo audio, lo podemos reproducir. No, el audio 4 que ya lo pasaron y el Bárbaro. 5. Ah, bueno, 4 El ya último. dijo, el 5 intentamos. El 5. Si llegas a saber algo más de lo que va a decir Lázaro en la cámara, lo que sea, comentámelo, porque estoy evaluando de no viajar a Suiza por el tema de que por ahí, si bien
siguen los hijos y padres arrepentirse o hacer alguna cosa de esa naturaleza, no hay que dejar pasar un día y lo corrigen. ¿Hasta ahí llegaría? Bueno. Esto es una demostración clara de lo que sucedía con nosotros, señor presidente. Lamentablemente, señores jueces, bueno, la verdad que me da mucha bronca. No puedo dejar de mencionar también que me ofrecieron reunirme con el ministro de Justicia de la Nación. Esta oferta la hizo un periodista de apellido Gasulla, que me visitó también en el penal. Gasulla me entregó un manuscrito de su puño y letra, explicando punto por punto qué es lo que tenía que decir para obtener mi libertad, obviamente perjudicando a la expresidenta y al peronismo. Para avalar esto y esta afirmación, quiero adjuntar copia certificada de dicho manuscrito para que se incorpore como parte de mi declaración. La doctora Gazzaro se lo entregará. Resumiendo, tenemos distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional entrometidos en una causa con la única finalidad de perjudicar a la ex familia presidencial, que nada tiene que ver con mis empresas, y que además fiscales que sin ocupar un lugar de objetividad la llaman la jefa de la batusta, como usted escuchó. En estos últimos 4 años, esta causa es uno de los bochornos jurídicos donde se montó un aparato de persecución sorprendente, inclusive a ustedes, señores jueces. Qué bárbaro. En esta dirección se hizo parecer mediáticamente que cometí decenas de delitos, respecto de las cuales después de 6 años siguen buscando los argumentos para poder probarlos. Otra de las piezas esenciales fue la FIP, donde Jaime Misikowski, quien junto con sus colaboradores, Sosa y Copelo, diseñó un plan para acorralar a los empresarios identificados como kirchneristas o peronistas. Y por supuesto, nunca incluyeron a ninguno de los protegidos y vinculados a este gobierno. Por ejemplo, los que participaron en el blanqueo, donde más de 145.000 millones de dólares se blanquearon. Nada dijeron la UIF, la FIP, la OA ni la IGJ. Estos señores hoy son investigados por el juez federal de Caricoba Corral por espionaje ilegal y la utilización de datos de la FIP que incluye el secreto fiscal. Las primeras víctimas fuimos mis hijos y yo, y luego otros empresarios. La OA y la UIF fueron otros organismos que hicieron inteligencia ilegal, vivieron mintiendo y prepararon los discursos de los arrepentidos. Acá lo declaró el Ascar, y luego nos enteramos por los abogados de Fariña que también se reunió con el ministro Garabano y su funcionario el señor Martó, quien es socio del responsable de la UIF, el señor Federici, que además coordinaba el tema de lavado de activos en el Ministerio de Justicia. Todo este plan coordinado, que responde a un plan maestro de ejecución política, mediática y judicial, se ve evidenciado en esta y otras causas, pero retomó repercusión pública con el estallido del caso de Alesia, donde se vio evidenciado con las carpetas de inteligencia y el resto de las pruebas cómo se instruían a los arrepentidos y cómo se cargaba con testimonios hechos a medida de dicho plan. Allí vimos también cómo se instruyó al arrepentido en esta causa, con datos de inteligencia. También vimos cómo se repetía este mecanismo en otras causas, siendo parte de este esquema ilegal el periodista Daniel Santoro, hoy procesado por inteligencia ilegal, a quien nosotros sufrimos, y por su dicho llevaron al procesamiento de Daniel Pérez Gadín. Leyendo los testimonios y las pruebas producidas en aquella causa, queda claro también cómo se manipularon los testimonios de arrepentidos en otras causas contra el kirchnerismo y algunos de sus funcionarios. De un simple análisis surge cómo la AFI
ante la imposibilidad de arrepentirme y de quedar al descubierto en las notas periodísticas de Carlos Pagni, donde explica cómo Magdalani y Miragaya, asociados a Balbini y a Viola, operaron este expediente, decidieron continuar con la tercerización a través de D'Alessio el resto de las operaciones para no volver a quedar expuesto. Todo este entramado mediático, político y judicial fue a los fines de destruir a una fuerza política mayoritaria y opositora al gobierno de Macri. Finalmente, y a pesar de haber dejado en claro que este proceso fue iniciado maliciosamente e instrumentado de manera irregular, lo que lo lleva inexorablemente a su nulidad absoluta, procederé a enumerar los descargos correspondientes. Nunca participé ni llevé a cabo ninguna maniobra de lavado de activos, y menos aún mediante la creación de entramado societario de ningún tipo o de sociedades pantalla con el fin de esconder el origen del dinero o su beneficiario. Las pruebas obrantes en el expediente indican todo lo contrario. Esto es, nunca puse en circulación fondos de procedencia ilícita. Para empezar, los fondos que manejaba Austral Construcciones nunca fueron ilícitos. En esta causa se remite constantemente para dar probada la ilicitud a los fondos de la causa 5048-2016 y la 15.734 del 2008, lo que ya quedó expresadamente aclarado que ya existía sobreseimiento, tornando absurdo la continuidad de estos procesos. En este estado, me es indispensable aclarar que procederé a citar datos técnicos específicos que fueron resumidos por mis letrados, simplemente para que quede palmariamente demostrado que existe un sobreseimiento en lo que respecta a la ilicitud de los fondos provenientes de la obra pública, a saber, respecto de la causa 15.734-2008, antecesora de la 089-2011, la causa se inicia el 12 del 11 del 2008, con la denuncia de la doctora Elisa Carrió, Patricia Bullrich y Adrián Pérez, entre otros, la cual queda radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 10, a cargo del doctor Julián Ercolini. En dicho escrito se denuncia de asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes funcionarios públicos, artículos 174, 201, 248, 249 y 265 del Código Penal argentino. Si bien la causa se origina por una asociación ilícita que involucra varias áreas del gobierno, la misma se focaliza en la obra pública y por ende en el Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos. En este sentido, la denuncia explicó la creación del mencionado ministerio y cómo el presidente Néstor Kirchner lo dotó de presupuesto. Para ejemplificar esto, destaca la licitación tendiente a la pavimentación y repavimentación de la intersección de la ruta número 5 y la ruta nacional 3. Al tenor de ello, ponen énfasis en el incremento patrimonial de Lázaro Báez, que según los denunciantes es clave en la matriz del negocio que se expone enumerando la historia de su relación con el presidente Kirchner, según los denunciantes. De esto interesa destacar que refieren que Austral Construcciones, sociedad anónima, se creó sugestivamente a partir del 2003. Continuando con este orden de ideas, el hecho con la realización a Lázaro Báez queda determinado como A y hecho B. El titular del Juzgado Federal 10, al detectar que los mismos se habían realizado en el marco de un convenio mediante el cual la Dirección Nacional de Vialidad le giraba a la Administración General de Vialidad Provincial los fondos para la realización de obras, y este último era quien se encargaba de llamar a licitación pública, asignar y ejecutar presupuesto, adjudicar las obras, pagar la misma y controlar la ejecución de las mismas, decide declinar la competencia a favor de la Justicia Ordinaria de Santa Cruz. Esto lo resolvió el doctor Ercolini.
Esta resolución queda firme luego que el fiscal de Cámara desistiera de la apelación que interpuso el fiscal de instrucción. Finalmente, la causa queda radicada en el juzgado de Río Gallego número 3, bajo el número 089-2011. Al recibir las actuaciones, el nuevo fiscal interviniente desestimó en el 2011 dicha denuncia y la archivó, criterio que fue compartido por el fiscal general de dicho fuero, Santa Cruz. Causa 33.613 del 2013, el 15 del 4 del 2013. La señora Zubik denuncia una asociación ilícita que involucraría a altos funcionarios del gobierno nacional, provincial y o empresarios, entre las cuales estaban el expresidente fallecido Néstor Kirchner, el gobernador Daniel Peralta y funcionarios provinciales responsables de controlar la administración del erario público provincial, el empresario santacruceño Lázaro Báez, Martín Báez, Leandro Báez y otros empresarios, el contador Daniel Peregadín, Fabián Rossi, y dicha denuncia queda radicada en el Juzgado Federal de Río Gallegos. Posteriormente, la denunciante amplía su denuncia a fecha 22 del 4 del 2013, en la cual sostiene la relación existente entre la maniobra de lavado de dinero denunciada en el programa Periodismo para Todo, conducido por Jorge Lanata, dado que la corrupción en la obra pública de Santa Cruz sería la causa o el origen ilícito de los fondos. La denunciante se presenta y ofrece prueba para sostener la denuncia intentada, correspondiente a la presunta corrupción en la obra pública realizada en Santa Cruz, la cual queda evidenciada por los sobreprecios adicionales de obra, cartelización de la misma, en el grupo de empresas de propiedad de Lázaro Báez y o hijos del mismo. Todo ello con el supuesto y la presunta connivencia, complicidad y o encubrimiento de las más altas autoridades provinciales y nacionales, recayendo una responsabilidad ineludible en la cabeza del gobernador Peralta por las irregularidades en los procesos licitatorios que propiciaron los sobreprecios, los adicionales de obra y las respectivas certificaciones que autorizaron a cobrar al mencionado empresario. Dado que ya se encontraba en curso la investigación por la maniobra de lavado de dinero, la Justicia Federal de Río Gallego declara la incompetencia parcial, remitiendo copia de las actuaciones pertinentes al Juzgado Federal número 7, con asiento en la capital federal, delimitando el objeto de investigación a la cartelización, sobreprecio y corrupción de la obra pública en Santa Cruz, determinando que además, si se encontraban involucrados funcionarios nacionales. Luego se decide dividir la obra en 3 grandes grupos, a fin de decretar la incompetencia parcial. Obras exclusivamente financiadas por Fomento Minero de Santa Cruz, Unidad Ejecutora Portuaria de la provincia de Santa Cruz, Ministro de Economía y Obras Públicas. El apartado B, obras financiadas por fondos de diversos orígenes. Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Servicios Públicos, Sociedad del Estado, Administración General de Vialidad Provincial. Sobre todas estas obras investigadas, el juez declaró la incompetencia, remitiendo las actuaciones al juzgado número 3 de Río Gallego. Dicha magistratura desarchiva la causa 089-2011 y luego de investigar dichas obras llega a la conclusión que, sobre las obras comprendidas en el punto A y B, menos aquellas de AGBP, se decreta la incompetencia y pasa a entender el juzgado número 2 de Río Gallegos, que termina archivando la causa, porque el fiscal no requiere la elevación a juicio. Finalmente, las obras de AGBP, por pedido del fiscal, se dictan el sobreseimiento en el 2015 de Lázaro Báez, Martín Báez y Leandro Báez, y los funcionarios involucrados. C. Administración General de Vialidad Nacional. Sobre las obras comprendidas dentro de este punto, continuó conociendo la Justicia Federal de Río Gallego, que terminó dictando el sobreseimiento. Entonces, una vez más pregunto, si el único dinero que recibía Austral Construcciones
era de la obra pública de Santa Cruz. ¿Dónde encontramos dinero negro? Para salvar esto tuvieron que inventar que el dinero era blanco, pero que se transformaba en negro. Es decir, que yo tenía dinero blanco, producto de los pagos que generaba el Estado a través de partidas presupuestarias aprobadas por el Parlamento, pero sin explicar por qué lo transformaba en negro. Me pregunto, ¿cuál sería la finalidad para convertir a negro dinero blanco? Quiero destacar que el proceso ficticio que describe la acusación por la cual se habría convertido de blanco a negro el dinero es un proceso que, más allá que no entiendo la necesidad, genera muchos costos. Pero el absurdo no termina acá, sino que ese dinero que era blanco y transformado por un rapto de locura a negro vuelve a ser introducido en el sistema financiero, tampoco sin poder explicar el porqué. Yo les pregunto, señores jueces, ¿podemos seguir sosteniendo este absurdo? ¿Que el dinero proveniente de las obras públicas se convertía a negro sin razón aparente y luego se volvía a introducir en el sistema financiero? Por otro lado, también me llama la atención algunos conceptos que no puede explicar el arrepentido, Leonardo Fariña. Se dijo que el kirchnerismo cambió la legislación de obra pública e introdujo el adelanto financiero, reemplazando el acopio. Eso es una mentira. Néstor Kirchner no introdujo ese cambio en la legislación. Tampoco fue quien firmó el decreto que regula la redeterminación de precios. Los errores son tan absurdos que ni siquiera un estudiante de primer año podría equivocarse así. El desconocimiento del mencionado arrepentido en concepto de obra pública denota su discurso armado, que solo repite palabras pero que desconoce los conceptos. Es sencillo. Se le dio un mal guión para que tenga un efecto mediático, pero no tiene ni la más mínima profundidad. No vio en su vida lo que es una oferta de una licitación. No conoce lo que es una licitación. No conoce lo que es la generación de los ítems de cualquier oferta licitatoria. Y desconoce hasta el lenguaje para referirse a cada concepto. Lo cierto es que el dinero, que siempre es blanco, como por ejemplo AXA, Enutecon y EXA, compitió para ganar una licitación por las represas de Santa Cruz, y debido a las imposibilidades de financiamiento en Argentina y al cepo que se encontraba vigente, era necesario obtener financiamiento, lo que conseguimos a través de la empresa Helvetic. Ya solicité que se incorporen todas mis declaraciones a mi abogada a indagatoria, donde se explican en detalle las operaciones y la legalidad del dinero. Lo cierto es que todo dicho falso del arrepentido son una estafa. Estamos en presencia de un mentiroso que, desesperado por salvarse, tuvo que acceder a decir lo que el gobierno le exigió para poder perseguir al peronismo, a la expresidenta y a otros empresarios. También me quiero referir a los que se callaron porque no le pasaban a ellos, porque pensaron que le tocaba al otro y terminaron extorsionados y firmando declaraciones armadas como quisieron hacerme firmar a mí. La plata que invirtió Austral Construcciones en maquinaria, en construcción de vivienda para los empleados, en capacitación de personal, fue gracias a su trabajo. Quiero dejar en claro que los trabajadores nada tienen que ver con la conducción de la empresa Austral Construcciones, sino que solo acataban órdenes de quien les habla y destacar la lealtad con la que prestaron y honraron sus trabajos, pese a los intentos mediáticos de construir a algunos de ellos como monstruos. Todo el esfuerzo de sus trabajos fue lo que llevó a AXA a ganar esas licitaciones y ganarlas por precio y en buena ley. Lo que no nos perdonan es porque una persona que sin apellido y sin estudio en universidades norteamericanas pueda lograr montar su empresa constructora de tamaño a nivel y disputarle el negocio. Quieren todos los negocios para ello, y quedó demostrado en cómo se quedaron con las compañías eléctricas, dándose tarifa escandalosa, donde los señores que hoy son lo que nos acusa, querellantes, no son capaces de decir algo, ni nada. ¿Cómo se quedaron con los peajes y se lo aumentaron?
como se aumentaron las naftas porque manejan las petroleras. Quiero decir también que el patrimonio existente en bancos de primera línea y cuyos departamentos de control antilavado analizaron y en los que mis hijos eran sus beneficiarios, ningún reparo opusieron. Además de eso, en una amplia investigación llevada a cabo por la Procuración de Suiza, mis 2 hijos y yo y otras personas y sociedades fuimos sobreseídos y los fondos liberados por no existir ninguna imputación de lavado. Es más, hasta podríamos haber exigido una indemnización por ello, de acuerdo a su fallo. La remisión de fondos y su depósito en las cuentas de Austral Construcciones obedeció a necesidades puntuales de capital de trabajo para encarar las obras de 2 represas en el sur, en las cuales participamos en conjunto con la UTE, integrada por AXA, CHEDIAC, IEXA, ESUCO y Sinohidro de China. Ese fue el sentido de su recepción y de la emisión de acciones preferidas dentro de un proceso legal y típico de esta clase de operaciones. Al haber perdido la oportunidad de realizar la obra por las circunstancias ajenas a esta parte, el monto por tales acciones se transformó en un préstamo que todavía no se devolvió. Este es un procedimiento lícito y normal. No fui nunca dueño del BETIC ni de SGI, ni de ninguna financiera, ni tampoco lo fueron mis hijos. Nadie nos pidió disculpa, ni a mí, ni a mi familia, por habernos involucrado en una investigación vergonzosa en un tribunal de Nevada, donde fuimos sobreseídos, promovida por los fondos buitres y sustentada desde lo judicial por el fiscal Campagnoli, desde lo mediático por el señor Lanata y sus acólitos, y desde lo político por lo menos una docena de diputados que suscribieron sus denuncias y presentaciones y peticiones, etcétera. Para terminar con el reconocimiento que de las 300 cuentas originales, luego 145, luego 123 sociedades investigadas en el estado de Norteamérica, por las cuales supuestamente canalicé millones de dólares, nunca fueron mías y ninguna relación tenía con nadie cercano a mí. Todo siguió igual. Campagnoli, el fondo NML, Paul Singer, Lanata, el juez de Nevada, etcétera. Todos siguieron igual. En cambio, yo sigo encarcelado. Y así vengo después de 3 años y 7 meses. Para finalizar, me gustaría destacar que tanto este proceso judicial como todos a los que me referí en esta declaración no solo se basaron en acusaciones ficticias y sobre la base de hechos por los cuales ya fuimos sobreseídos, con el objetivo de destruir a la oposición política, sino que además se llevaron adelante con todo tipo de violación de los derechos de todos los implicados. Así fue que se mofaron de mi vida privada y no tuvieron reparos en televisar como un espectáculo mi detención y la de mi hijo, ni en compartir públicamente detalles de mi estadía en el complejo penitenciario de Ezeiza como una forma de entretenimiento banal para ser reproducida indiscriminadamente en la prensa amarilla. Recopilaron también escuchas telefónicas ilegales y ajenas a las causas, algunas de las cuales fueron reproducidas por la prensa. Las mismas incluyeron, por un lado, conversaciones de mi ámbito privado, cuya publicación vulneró mi privacidad y la de mi familia y allegados. Por otro lado, y quizás más grave aún, se publicaron conversaciones telefónicas que estimaron eran con mis abogados. Está claro que mi derecho de defensa no fue considerado, ni por un minuto, un hecho que lamentablemente no fue ni sorprendente ni nuevo. En todas las causas que menciono se me prejuzgó, se invirtió la carga de la prueba y se me presumió culpable. Se violó el principio constitucional de inocencia. Se incautaron y utilizaron mis bienes sin sentencia alguna en mi contra. Sin sentencia alguna en mi contra. Qué horror. Se denominó a mis bienes recuperados de la corrupción, sin que esa corrupción fuera aprobada por sentencia alguna. Todo en nombre de la justicia.
Ninguna voz del Poder Judicial se alzó ante este ataque a la institucionalización y a una de sus conciudadanos. No hubo voces de los habituales defensores y denunciadores seriales de la República y los dueños de los valores morales, algunos por cómplice, otros por miedo y algunos por notable mala fe. Ninguno hizo nada en defensa de la institucionalidad. Señores jueces, quiero cerrar esta declaración pidiéndole que estén a la altura de la circunstancia, que le devuelvan el Estado de Derecho a la República. Ustedes juraron por la Constitución Nacional, hagan honor a su juramento y restablezcan el orden constitucional que este gobierno, a base de manipulaciones, extorsiones y apriete, los vulneraron. Esta será la única vía para que el pueblo argentino recupere la fe en los valores nacionales, sobre lo que se constituyó la nación y su imagen internacional. Espero que toda esta injusticia se resuelva de una vez por todas. Gracias. Gracias por permitirme. Habiendo usted adelantado que por el momento no va a responder preguntas, puede volver a su lugar. Gracias.